Soy Sabri Coppola, creadora de Jasu Natural. Este espacio que nos une es un podcast que intenta recorrer diferentes prácticas sobre medicina tradicional. Medicina tradicional. Se le llama, o se le mal llama, medicina complementaria, alternativa, pero en realidad se practica mucho antes que el avance de la ciencia. En los antiguos pueblos estaba en manos de las llamadas brujas, brujos, chamanas u otras denominaciones. Siempre había alguien con las sabidurías de la tierra para curar. Esta historia se merece un capítulo aparte. ¿Alguna vez te preguntaste en qué momento acudimos a la medicina tradicional? En nuestra cultura se ha instalado una mirada dominante. Los intereses farmacológicos, los laboratorios, el sistema sanitario, el ritmo de vida, la mala alimentación, el estrés de la modernidad, nos ubica, como dice Casilda Rodríguez Bustos, en una primera identidad. Antes de nacer, seremos considerados pacientes. Hemos tomado los caminos de la medicina alopática y hemos descartado por completo lo esencial: vivir saludable y en prevención. Gracias a los avances científicos, el mundo prosperó en materia de salud, sin dudas. Pero parte de la conquista fue haber desterrado de la sanidad oficial las prácticas vinculadas a la tierra, vinculadas a la naturaleza, la interna y la externa al cuerpo. Se ha desterrado a la medicina tradicional. Hoy en día, el sistema sanitario instalado en gran parte de Latinoamérica responde a grupos económicos por encima de la salud de la población. La pastilla allanó el camino del autoconocimiento. No sé qué tengo, pero me tomo esto y me siento mejor. Ventas libres, prospectos sin importancia, automedicación y todo dentro del campo de la normalidad. Todo dentro del terreno de lo cotidiano. Que el dolor no te pare. Pero nuestros cuerpos no son de plástico, como esta modernidad nos quiere hacer creer. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo acudimos a la medicina tradicional? ¿En qué momento conectamos con nuestra esencia de naturaleza? ¿En qué momento respondemos a los intereses que sentimos sobre nuestro cuerpo? ¿Cuándo vinculamos a nuestro cuerpo con nuestra mente y nuestra energía? En esta primera temporada hablamos de la fitoterapia, de la utilización de plantas y flores para el cuidado, autogestión y prevención de nuestra salud. Según definiciones de manuales, la fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un estado patológico. Según la Organización Mundial de la Salud, una planta medicinal es aquella que en uno o más de sus órganos contienen sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos o que son precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica. Es decir, utilizan principios activos de las plantas para la realización de medicamentos. En los próximos capítulos hablaremos puntualmente de algunas plantas curativas. Existen varias especies con las que convivimos que podrían colaborar con algún primer síntoma antes de la automedicación alopática. Entonces, ¿en varios casos podríamos autorregular nuestra salud? La respuesta es sí. Y si cada persona se atiende primero en casa y domina ese síntoma, ya no empeora el panorama, entonces habría una pastilla menos tomada y una consulta menos al médico. Entonces, en esa rueda, estaría cambiando un paradigma cotidiano, ¿o no? Entonces, las consultas a la medicina alopática serían por controles, rutina, chequeos. ¿Cuán importante puede ser la fitoterapia en una sociedad? Sobre este tema conversamos con Oscar López, cuyo seudónimo es Nahuatl, que significa araña, animal que teje redes. Y ese es el espíritu de la cooperativa farmacéutica comunitaria Tocatl, que se dedican al cultivo y aprovechamiento de plantas medicinales, ubicado en el Estado de México. Buenas noches. Saludos desde el Estado de México. Mi nombre es Oscar López y soy miembro de la cooperativa Tocatl. ¿Cuán importante es la fitoterapia para una población?
definitivamente es fundamental. La fitoterapia es el empleo de las plantas con fines de salud. Se han empleado las plantas desde la noche de los tiempos para aliviar distintos padecimientos y curar enfermedades. Estos conocimientos han sido plasmados de diferentes formas. Una de ellas es el compendio en volúmenes de registros, los cuales se llaman farmacopias. Ha habido distintas farmacopias a lo largo de la historia. Podemos nombrar algunas de ellas, como por ejemplo el papiro de Ebers, que es del antiguo Egipto. Aquí en el continente americano, distintas civilizaciones han registrado sus conocimientos médicos. En el caso de México, y más particularmente de la civilización teotihuacana, podemos mencionar los murales de Tepantitla. Estos murales fueron hechos con pigmentos de distintos orígenes, plantas, minerales. Además, en ellos se plasman distintos conocimientos y distintas prácticas de medicina. Estos conocimientos han sido transmitidos de generaciones en generaciones. Estos conocimientos no han sucumbido al tiempo. Estos conocimientos siguen vivos. Estos conocimientos son parte de la medicina tradicional mexicana y desde luego de la medicina tradicional de los pueblos del mundo. Con esos grillos de la noche mexicana, continuamos este diálogo acerca de las ventajas que brinda la utilización de las plantas en una población. La ventaja de desarrollar la fitoterapia es que de inicio va a permitir la construcción de soberanía no solamente nacional, sino también soberanía en otros aspectos, como por ejemplo la soberanía sanitaria. Las plantas medicinales no solamente pueden utilizarse para aliviar padecimientos, también tienen otras ventajas, como por ejemplo el poder sustituir agroquímicos industriales. El empleo de plantas medicinales empodera a un pueblo, empodera a una comunidad. Aquí en México, ¿cuántas plantas medicinales hay? Nadie lo sabe con certeza. Algunas investigaciones hablan de 7,000 plantas, pero también hay otros autores, hay otros trabajos de investigación que refieren que probablemente haya 10,000, si no es que hasta más. Es decir, que las plantas no solo pueden resolver la alimentación, la salud, sino también permiten otros usos para el reemplazo de productos que son altamente tóxicos. Las plantas medicinales no pertenecen a nadie. Las plantas medicinales, así como cualquier otra planta, son parte del planeta Tierra, son parte de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y las plantas existieron antes que nosotros los humanos. Gracias a las plantas, gracias al empleo de las plantas, fue como muchas civilizaciones pudieron salir adelante. Y el empleo de las plantas en la actualidad permite que podamos salir adelante y podamos independizarnos de las transnacionales. Soberanía sanitaria. Soberanía sanitaria. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información. Gracias, Jason Natural. Un saludo desde México. Gracias. Con esta hermosa reflexión se despide Oscar López,
miembro de la cooperativa farmacéutica comunitaria Tocatl. Así empezamos esta primera temporada sobre la fitoterapia. En el próximo encuentro hablaremos acerca de la planta de cannabis. Y para despedirme les digo, háganse preguntas, eso es saludable. ¿Podemos empezar por ahí? De este lado, Sabri Coppola. Un saludo fuerte y hasta la próxima. Esto es Hasu Natural y su podcast sobre medicina tradicional.